Sí, cerró. Pues estamos aquí en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, con un gusto en saludar a mi estimado Carlos Gutiérrez Ruiz. Él es director del sector empresarial del Infonavit en esta reunión nacional del sector, después de 3 años, ¿verdad?, con la pandemia y todo, con un gran gusto de parte de todos de que promoviste otra vez presencialmente, que puedan hacer toda su actualización, sus pláticas, sus networking, sus negocios, coincidir, platicar, una gran reunión. Muchas gracias, Mariel, un gusto estar contigo y con tu público. Sí, efectivamente la pandemia, al igual que pues, muchas variables de nuestras vidas cotidianas, nos detuvo. Estas reuniones nacionales con todos los representantes del sector empresarial ante el Infonavit en las diferentes ciudades de México se había tenido que suspender, y finalmente ahora ya las condiciones sanitarias lo han permitido de manera muy abierta, con mucha confianza por parte de todas las personas, y eso creo que está también siendo razón por la cual pues hemos tenido un récord extraordinario en la presencia de todas las y los empresarios que nos representan. Gran quórum, sí. Además, vienen de una asamblea muy interesante, ¿no?, recientemente realizada, ¿no?, justo hace 8 días, ¿no?, esta asamblea 127, donde se pusieron los puntos sobre las IES, digamos, ¿no? Se ha estado hablando desde hace pues ya casi un año de una tendencia a la baja en la colocación de créditos y al incremento de cartera vencida y a la necesidad de revisar, ¿no?, varios de los herramientas que utiliza el Infonavit para cumplir su misión. Esto ha inquietado al sector. ¿Tú cómo ves aquí? ¿Qué propuestas están surgiendo? ¿Cuáles son los pasos a seguir por parte del sector empresarial? Evidentemente, los números son muy fríos y son claros. Tenemos una bajo desempeño en el otorgamiento de créditos. Entonces, la Asamblea justamente determinó que habría que entregarle al Consejo de Administración, de hecho mandató al Consejo de Administración de manera especial el dar un seguimiento muy puntual a el otorgamiento de créditos en todas sus diferentes variables. Por ejemplo, en donde vamos pues mucho más atrasados es en los créditos de mejoramiento para los trabajadores que así lo desean, y en consecuencia pues hay que apurarnos con eso. La administración tiene el plan de poderlo reactivar en agosto, porque hoy en día está suspendido. Entonces creo que en la medida en la que se puedan o adelantar estos tiempos o dejar todos los sistemas listos para que esto pueda avanzar conforme a lo planeado, significará un mejor resultado. Por supuesto, también mantenemos un estancamiento en el otorgamiento de créditos tradicionales. Nuestro crecimiento ha sido muy marginal respecto al año pasado, y por el otro lado vemos que hay productos como los créditos de los bancos que están teniendo un mayor dinamismo, lo cual también la Asamblea lo reflexionó para que igualmente el Consejo revise con el área correspondiente en dónde están, digamos, las variables que pudiesen estructuralmente estar haciendo más lento el desplazamiento de créditos Infonavit, toda vez que incluso hoy en día los créditos del Infonavit tienen mucho mejor tasa que los créditos bancarios. Entonces, pues ahí tenemos una ventaja competitiva, pero igualmente tenemos que ver cuáles son, en todo caso, las desventajas comparativas que nos están manteniendo un bajo nivel de desempeño en el otorgamiento de créditos. Y respecto a la cobranza es un tema muy importante, que están perfectamente estructuradas las diferentes vías, desde que un trabajador al perder su empleo puede pedir una prórroga, que la ley lo ampara para este efecto, hasta recurrir a una mediación, recurrir a un arreglo en términos coloquiales para poder o reestructurar su pago o dar pagos a cuenta, y con eso entonces ir reduciendo la morosidad en los créditos
que pues por supuesto a la Asamblea le pareció que ya está en niveles pues muy altos. Sí. Entonces creo que también la resolución de la misma Asamblea está guiando para lograr atender con mucho mayor eficacia y eficiencia este proceso de cobranza y que no vaya ciertamente en menoscabo de los trabajadores. El Infonavit efectivamente no tiene por qué buscar como fin inmediato quedarse o quitar las viviendas, sino al contrario, este tiene que ser el último, pero cuando es el último también hay que hacerlo, de tal suerte que, ¿por qué? Porque entonces se agotaron todas las vías de cobranza social, de mediación, las instancias, y bueno, ya cuando no hay un caso de esos, ¿por qué lo tenemos que hacer? Bueno, porque hay que recuperar esa garantía, porque es patrimonio de los trabajadores. Así es, y bueno, sí, eso hace un poco de ruido, ¿no? El mensaje de no te preocupes, no te va a quitar la casa, no es en realidad el que debiera prevalecer. Pero, ¿qué hay de la inquietud de colocar créditos, sobre todo los de menos ingresos? Como que la percepción, me gustaría saber si esto es real, se han desperfilado. Sí subieron los salarios, pero no alcanzan aún el nivel de crédito, entonces a eso le llamamos desperfilados, que no alcanzan ningún crédito, pero son justo los de menores ingresos. ¿Qué tan cierto es esto? No, a ver, yo creo que, mira, el tema del desperfilamiento no se debe a una razón que la podamos identificar en las reglas y en las condiciones en las que se otorga un crédito. El tema del desperfilamiento lo estamos viendo como que el trabajador, su monto de crédito lo desperfila de poder comprarse una vivienda, porque las viviendas han tenido un incremento de precio respecto a varias cosas. El suelo es más caro, los insumos y materiales después de la pandemia han subido de precio de manera muy fuerte, y lo que hoy entonces estamos teniendo es que a los trabajadores de menor ingreso no les alcanza para comprarse una vivienda que podríamos identificar hoy como las más baratas, como de las más baratas. Entonces, allí tenemos un problema importante que hay que resolverlo. Por eso el sector empresarial ha llamado sistemáticamente a que colaboremos de manera conjunta entre la administración, la representación del gobierno, el sector de los trabajadores y nosotros, para ir encontrando una estrategia que permita desarrollar viviendas que, pues, a la luz de los montos de crédito, a los trabajadores les permita alcanzar. Pero además de esa vivienda, no solamente tiene que tener un precio asequible, sino también tiene que tener una ubicación adecuada, y tiene que tener un espacio adecuado, y tiene que tener los servicios adecuados. Entonces, cuando tú quieres amalgamar todas estas demandas, todos estos servicios, y además un precio bajo, pues no hay recetas mágicas. Por lo tanto, requiere del concurso de todos, de la comunicación, para que veamos si, por ejemplo, se tuviese que tomar, y digo como ejemplo, se tuviese que tomar la decisión de que toda la vivienda económica tenga que ser vertical, porque entonces esa nos permite optimizar el costo de infraestructura, el costo de la tierra, ¿no? Y densificar, que no es ninguna ciencia nueva, ni estamos inventando nada, simplemente es lo que la lógica de los asentamientos humanos para menores ingresos pues se han marcado en todo el mundo. Así es. Y bueno, hay programas que están pendientes, ha habido expectativa como este de recuperación de vivienda abandonada, ¿no? Que se esperaba también desde principios de año el Infonavit retomara. Hay otros pendientes aquí. ¿Cómo ves que se puede avanzar en este año y pues previo al próximo año también el cierre de la administración? Pues mira, la expectativa y nuevamente el mandato de la Asamblea es que efectivamente se cumpla con los objetivos planteados, ni más, pero tampoco menos. Entonces, estamos en el 5º mes del año y creo que todavía hay oportunidad para dar un golpe de timón en la pericia con la que este segmento de vivienda se pudiese desarrollar y se pudiese colocar nuevamente en el mercado, para que pues pueda haber esa oferta y sobre todo pues nos quitemos un activo emproblemado y se reconvierta a ser
un activo de solución de vivienda, que es precisamente lo que el instituto promueve. Espero que esto pueda darse. Nuestra expectativa es esa. Hay que juntar, como dices, ¿no?, varias voluntades y muchas estrategias y obras, ¿no?, en ejecución, como la producción de esta vivienda, ¿no?, que se ha dejado de hacer desde hace ya bastantes años, la vivienda más económica. Sin duda alguna se ha venido, disminuyendo su oferta, al mismo tiempo que los precios han ido creciendo y los salarios, pues obviamente no han crecido en la misma proporción. Exactamente. Bueno, pues es un gran reto y es una fórmula no sencilla. Justo de los retos, quiero platicar contigo, que nos des un resumen breve de, pues aquí se trataron varios, ¿no?, de esos retos, de cómo va el Infonavit, hacia dónde va, cómo lograr justamente las metas. ¿Cuáles podrías tú poner sobre la mesa que son prioridad en este momento para la dirección del sector empresarial? Bueno, el seguimiento a 3 de ellas, que son la esencia del instituto. La primera es que los trabajadores puedan tener un crédito para lo que lo necesiten, ya sea para mejorar su casa, para ampliarla o para comprarse una casa, ya sea nueva o usada. El segundo elemento es la cobranza de los créditos. La cobranza de los créditos es fundamental porque, mira, Mariel, amigas y amigos, hoy en día, por ejemplo, no tenemos claro cuántas personas no pueden pagar su crédito y cuántas personas no quieren pagarlo. Esa distinción. Y son 2 elementos básicos que requerimos identificar para poder entonces volcarnos hacia abrir los productos de renegociación, de descuentos, de mediaciones, de pagos chiquitos y en consecuencia pues poder resolver eso. Y el tercero es que la suma de los 2 anteriores, dar más créditos y cobrarlos, pues va a permitir que el trabajador tenga utilidades del dinero que tiene ahorrado en el Infonavit. Y esto no se ha podido dar en años recientes. Únicamente se ha estado entregando el valor del dinero frente a la inflación para que no pierda su valor. Pero no hay utilidades, los trabajadores no han tenido utilidades. Entonces, la suma de los 2 conceptos primeros es lo que va a permitir que los trabajadores tengan utilidades en sus recursos. Esa es una enorme responsabilidad que tiene el fondo. Y bueno, dos últimas preguntas. Fernando Carlos, la percepción de que también el reto es, no sé si el porcentaje sea real, pero yo creo que tú sí lo debes de tener, que el 67% de los trabajadores derechohabientes en Infonavit, el reto es darles ese acceso a crédito y a compra de su casa. Sí, o sea, a ver, la pirámide de ingreso pues está muy clara, o sea, tenemos muchos más trabajadores y trabajadoras con salarios bajos y muchos menos con salarios altos. Entonces, el reto efectivamente está en que a esa mayoría le podamos abrir las diferentes opciones y que puedan ellos tomar un crédito. Y la solución de vivienda tampoco en estricto sentido no va a ser siempre la compra de una casa. Hay necesidades de ampliaciones, tenemos que identificar problema sociológico, que no es problema, es una circunstancia sociológica en donde a muchas familias mexicanas pues nos gusta este fenómeno del muégano, que nos gusta vivir juntos, ¿no? Bajo el mismo techo y en consecuencia las ampliaciones, por ejemplo, las remodelaciones, la dignificación de espacios, se vuelve una solución de vivienda real. De hecho, el gobierno federal actual nos ha planteado en su política de vivienda como un desvelo de lograr que las personas tengan mayores y mejores accesos a créditos y a fondos para poder ampliar sus viviendas. Pero el Infonavit no está acompañando con el mismo vigor que la política pública del gobierno federal lo plantea, no está acompañando con el mismo vigor esta oferta de créditos para que justamente se pueda trabajar en esa línea. Así que creo que es indispensable que sí lo trabajemos con mucho ahínco. ¿Están dadas las condiciones
en este periodo que decimos preelectoral, pero que vamos, está muy politizado el tema, parece que desvía muchos esfuerzos, mucha atención, muchos recursos, están dadas las condiciones para lograr estas metas. Mira, si cumplimos cabalmente las responsabilidades que todos tenemos, si cumplimos legalmente los mandatos que todos tenemos, entonces sí, el proceso electoral no nos debe distraer de nuestras responsabilidades. Yo creo que si alguien quiere dedicarse a desarrollar una labor política, pues lo puede hacer, pero en el espacio adecuado. Y creo que llegó el momento en el que todos los que estamos en el Infonavit sí debemos mantenernos muy atentos a las responsabilidades que tenemos para que el Infonavit cumpla su función. Pues ahora sí nada más faltaba que el trabajador pudiera no tener su crédito porque estamos en tiempos electorales. Exacto. Y bueno, pues tu mensaje final para los trabajadores, ¿no? De parte del sector empresarial, que aquí pues ha sido muy puntual, mencionas justamente la buena disposición y el compromiso que tienen de sí cumplir las metas, y de parte de los empresarios, pues sí, ver de cómo sí pueden producir y construir esa vivienda que está haciendo falta, ¿no? Especialmente para el segmento de población con menores ingresos, que entiendo, estamos hablando de más o menos 2 salarios mínimos de ingreso, algo así, no están alcanzando ese crédito ni para mejoramiento, ¿no? Ni para la compra de vivienda, ni usada ni nueva. Entonces, como que aquí están muy centrados sus esfuerzos, pero tu mensaje y compromiso del sector empresarial para que se los empiecen los trabajadores. Hay una gran coincidencia con el sector de los trabajadores respecto a el rumbo que el instituto tiene que tomar, respecto a la necesidad de mejorar sustancialmente los resultados que hasta hoy tenemos, y a partir de estas coincidencias que hemos identificado los dos sectores, creo que el trabajo conjunto es lo que va a permitir que estas variables se puedan ir atendiendo. Todos, insisto, somos responsables de la parte que nos corresponde, y actuando en consecuencia, pues tendremos seguramente mejores resultados. Y decirles a los trabajadores que el Infonavit es una institución de ellos, primero que nada. Segundo, que sus dineros están ahí, ahorrados, y que por lo tanto los tenemos también que salvaguardar. ¿Y cómo los vamos a salvaguardar? Pues cobrando a los trabajadores que han obtenido un crédito de estos mismos dineros, para que entonces el patrimonio no sufra. Y por el otro lado, sus rendimientos que aún cuando tenemos años complejos, en donde la economía no marcha bien, en donde la economía incluso, pues como los años pasados, hemos tenido una caída importante del Producto Interno Bruto, que ya afortunadamente ha comenzado a recuperarse, y la propia economía está ya teniendo mucho más vigor, aún así no es suficiente. Necesitamos crecer más, y el Infonavit pues tiene hoy en día guardados su patrimonio en más de 500,000 millones de pesos, que podrían estar invertidos en créditos, desarrollando mano de obra, generando mucha riqueza por toda la atracción que tiene la inversión respecto a muchas ramas industriales, respecto a muchos empleos. Entonces, el Infonavit es un promotor de círculos virtuosos dentro de la economía. Los propios economistas en la Secretaría de Hacienda plantean justamente la necesidad de dar créditos porque es ahorro interno, no es gasto. Y eso para el país es mucho más rentable que tener dinero en deuda gubernamental, como son los CETES. Exactamente. Bueno, pues ahí está el mensaje, ¿no? Al final, el compromiso de todo el sector empresarial, de todos los agremiados, que son como ¿cuántos? Como mil desarrolladores y desarrolladores de vivienda, sí, el padrón de la Canadell y de la Cámara Mexicana de Industria y Construcción ronda este número de empresarios. Sin embargo, pues fundamentalmente somos 1.100.000 empresas las que todos los días estamos cotizando en 5%,
del salario de nuestros trabajadores en su favor, en sus cuentas, y por ende, pues ese 1.100.000 empresas tienen también la obligación de estar velando porque estos recursos se manejen adecuadamente. Ahí está. El compromiso, de verdad es un gusto felicitarte por esta exitosa reunión nacional del sector empresarial, con temas vigentes, temas que los hacen reflexionar y que los ponen a trabajar. No, ya nos pusieron a trabajar, ¿verdad? Tanto el presidente de Concamín, José Abugaber, como el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, y el presidente de la Concanaco, Héctor Tejada, que estuvieron aquí los tres en este evento y que nos han dado instrucciones muy claras de lo que tiene que venir hacia adelante. Y del compromiso que tienen hacia los mexicanos, sin los duda, trabajadores. Muchísimas gracias, felicidades otra vez. Muchas gracias, María. Carlos Gutiérrez Ruiz, titular de la Dirección del Sector Empresarial del Infonavit, desde aquí, desde Puerto Vallarta, en vivo, en directo. Ya les repetiremos esta entrevista en breve la próxima semana, pero qué bueno que se pudieron sumar con nosotros, en concreto contigo. Pásenla muy bien, muy buen fin de semana.